Advertencia. Este podcast no está en contra de ninguna persona y no es apto para religiosos o soberbios que pretenden tener siempre la razón. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que me estás escuchando. Te doy la bienvenida una vez más a este podcast que habla de conocer de Dios de manera natural y que se llama Alguien lo tenía que decir, ALTQD. Saben que esta semana que acaba de pasar, me ocurrieron varias anécdotas. Dentro de las anécdotas que me pasaron dos que me parecieron interesantes, que justamente le da pie a este tema que vamos a conversar hoy, que, saben, a veces simplemente hay gente que quiere conocer de Dios, pero hay tantas matrices de opinión, hay tanta gente que dice una cosa y otra gente que dice otra cosa. Entonces el que no tiene, digamos, cierta base, es como que uno no haya quien creerle, ¿no? Y eso, en mi caso particular, me da, no tristeza, pero es como que, cónchale, qué chimbo que al final uno no haya quien creerle, como normalmente se dice. No, mire, que ya uno no haya quien creerle. Y saben que muchas veces se trata de que no le creas a nadie. Al final, tú no tienes por qué creerle a nadie, porque justamente tú tienes las herramientas de cómo tú mismo tener tu propia matiz de opinión, solo que obviamente tiene que ser un tema de conocimiento a través de algo ordenado. El tema se llama desconocimiento. El no conocer algo te genera a ti, o mejor dicho, no te da una buena base como para poder argumentar, poder creer incluso algo. Si tú no tienes conocimiento de un tema, entonces viene cualquier persona, te dice cualquier cosa y como tú no sabes y no conoces, pues lo crees. Y hay otras cosas que de repente, más allá de que conozcas o no, hay cosas que por cuestión de sentido común, tú tienes que llegar a una conclusión de si realmente el conocimiento que estás aprendiendo es real o no. Y eso pasa mucho en este tema de conocer de Dios. Hay cosas que definitivamente el mismo sentido común te da pie para ver si crees en eso o si conoces o si ese conocimiento que estás recibiendo de quien sea está correcto o no está correcto. Hay cosas que simplemente por encimita, epa, está raro y no quiero seguir creyendo o pensando de que eso es real. Entonces, es cuestión de que también nosotros seamos genuinos con nosotros mismos, lo que estamos hablando hace poco de un tema de genuinidad. Miren, cada uno de nosotros sabe si está siendo genuino o no está siendo genuino, no solamente en lo que dice, sino en cómo actúa y lo que hace. Y ahí, en ese tipo de situaciones en donde está la genuinidad por delante, es en donde nosotros estamos tranquilos de que lo que nosotros estamos pensando, estamos diciendo y estamos haciendo es lo correcto o no. Yo por lo menos tengo ese problema. Yo lamentablemente a veces me cohíbo y eso está, ojo, lo digo porque no porque me siento orgulloso, sino que eso está mal, porque a veces pierdo esa genuinidad que yo tengo por no ofender, digamos, el ambiente en donde estoy. De hecho, fíjense, una de las dos anécdotas que iba a mencionar, que quiero contar, que lo mencioné al principio, es justamente porque, como ustedes saben, yo voy a una iglesia aquí en esta ciudad donde estoy, que no es mi iglesia de siempre y que, digamos, fue la más natural o normal que pude conseguir, que no me afectó tanto por el tema del fanatismo y de la religiosidad. Es decir, en la iglesia como tal es súper relajado, todo en orden. O sea, de verdad que vale la pena porque es una nota, pero en el grupo como tal, porque está ir para la iglesia de repente los domingos y en la semana hay un grupo en donde ya no es la iglesia, o mejor dicho, ya no es todo el mundo, sino que es un grupo que es pequeño y que ahí definitivamente hay todavía falta que lo que ya llegó a la iglesia llegue a ese grupo, que es la naturalidad de comportamiento. Se los he dicho muchas veces que a veces lamentablemente por el tema de dogma o por el tema de cliché o por el tema de que bueno, así lo vengo aprendiendo, es como que se habla incluso un idioma diferente. Y la pregunta que yo hice la semana pasada, antepasada, yo digo, cónchale, pero
¿esta gente realmente hablará así en su trabajo? ¿Realmente esta gente hablará así en todos lados? Me parece que no. Pero claro, en ese grupo, como es el ambiente, digamos, evangélico, entonces ahí sí se habla de idioma evangélico. Y entonces eso choca conmigo, porque como bien saben, yo no me considero evangélico, Dios me guarde, siempre se los he dicho. Y aparte, me gusta hablar normal, es decir, no me gusta hablar con cliché, no me gusta eso, ¿vale? Yo trato de ser normal. Entonces, ¿qué sucede? La enseñanza en el grupo de esta semana forma parte de las tantas enseñanzas que yo tengo en mi mente y en mi corazón que me parece que son lo correcto y que chocan con lo que normalmente uno puede ver en la iglesia o en los grupos estos que hablan de Dios. Están hablando del tema de la obediencia, ese tema lo hablamos por acá, y yo mencionaba que la obediencia a Dios no le importa tanto como el hecho de que lo amen primero. Y también mencionaba que no tiene sentido que yo obedezca a Dios, por ejemplo, si yo primero yo no lo conozco y lo amo, porque esa obediencia siempre se va a ver condicionada. Yo obedezco a Dios porque lo amo, pero lo primero es el amor. Bueno, yo lo mencioné en el grupo, ahí hubo una controversia, la persona que está dando el tema incluso es como que no le cayó muy bien según lo aprecié yo. Y al final digo, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora yo me quedo callado y ya, y listo, porque resulta que yo no soy la persona que está, digamos, a cargo del grupo y yo tengo que simplemente sujetarme. Siempre y cuando no rompa mis principios, yo sigo yendo hasta un momento en donde posiblemente va a ocurrir, mira, sabes que tú no puedes venir más para acá porque resulta que lo que tú piensas a nosotros nos parece que no es así. No ha llegado ese momento y si llega yo, muy educadamente me voy y que Dios tenga misericordia de mí y me coloque en un lugar en donde, mira, definitivamente yo le estoy dando prioridad a ser genuino y que la enseñanza que yo tengo conforme he aprendido a través del tiempo y conforme a lo que dice la Biblia, eh, a veces choca justamente con lo que la tradición nos ha venido enseñando o precisamente los clichés que tanto daño hacen, a mí me afectan personalmente y que no necesariamente todo el mundo sabe que o vive eso de esa manera. Eso con respecto a la anécdota del grupo como tal. Y estaba la otra anécdota que también me pasó, una muchacha que es cliente de aquí del negocio en donde yo trabajo, que estábamos hablando de cualquier cosa y de repente sale justamente el tema del diezmo, de que para ella eso es un robo, que no sé qué y tal, y yo no hallaba cómo responderle porque como ustedes saben, a mí me parece que uno tiene que respetar todas las posiciones. Esta muchacha no va a iglesia, obviamente si cree que Dios es su papá, no sé qué, y en ese momento a mí me costó mucho darle una respuesta certera porque como yo le explicaba a ella y se los explico a ustedes, de que todo es un proceso. Está, por ejemplo, en el tema académico, digamos, está primero la parte de kinder, no recuerdo ahorita, pero es antes de primaria, digamos. Después del kinder viene primaria hasta sexto grado, por lo menos aquí en Venezuela, pues. Después viene secundaria hasta quinto año y después vienen las carreras, la educación superior o las carreras universitarias. Es cuestión de sentido común, como les he dicho. Yo Vamos a suponer que yo tenga 8 años, ok, yo estoy en segundo grado de primaria. Si yo entro en la universidad y entro a un salón, no sé, de octavo semestre de medicina, yo no voy a entender nada. Ahora, pero no porque yo sea brutico, no porque yo no tenga la capacidad de... Se trata de, no estoy preparado porque me hace falta un proceso, porque viene tercer grado, cuarto grado, primer año, quinto año, me gradúo, digamos, hago un curso introductorio, entro a la universidad, viene primer semestre, segundo semestre, hasta poder llegar a este grado en la universidad. Entonces yo puedo entender lo que en ese momento, en ese salón están diciendo. Yo esto lo hablé en uno de los primeros episodios del podcast que se llama La Biblia, creo. De que es que, miren, muchachos, es cuestión de sentido común. Es cuestión de sentido común. Se los dije, lo más importante de la vida del ser humano es saber para qué está aquí en la tierra. Cuando yo escucho los miles, porque hay demasiadas opciones de podcast y últimamente este 2023 y 2024
O sea, es como que, o sea, han salido demasiadas opciones de podcast, ¿no? Y yo digo, pero dime tú qué es más importante aprender o qué es más importante saber. Me parece que es para qué estamos aquí en la tierra y qué es lo que va a pasar con nosotros después que nos muramos. Y justamente lo que yo quiero enseñar y que quiero convertirme en hiper ultra viral, pero no por mí, porque a mí la fama no me importa, pero sí como que, epa, alguien tiene que decir que conocer de Dios no necesita ser a través del dogma, a través de la religión, y muchísimo menos es aburrido o fastidioso. Para nada, al contrario, es súper interesante. Y entonces imagínate tú que tú puedes darte a ti mismo la posibilidad de conocer de Dios como papá y darte cuenta realmente cuál es la verdad. Entonces, esta muchacha que estaba conversándome, o mejor dicho, mencionándome lo del diezmo, yo no hallaba cómo hablar con ella, porque primero, obviamente, es limitado de tiempo, y segundo, ¿cómo tú le explicas a alguien que de repente no tiene absolutamente nada de conocimiento con respecto a eso, algo que necesita primero un proceso para poder saber de qué se trata y poder entenderlo? Lo que dije fue, mira, no te des mala vida, haz una cosa. Cuando tú estás orando o rezando o hablando con Dios, hay dos opciones. O estás loco de perinola porque estás hablando solo o sola, o aunque no podemos verlo, aunque no podemos tocarlo, aunque no podamos sentirlo a veces, Dios siempre está ahí escuchándote. Y como te está escuchando, Él es el primer interesado en que tú lo conozcas. Y yo siempre les hago el reto. Yo a ustedes les hago con mucho amor, obviamente, no un desafío, sino, oye, yo te reto con mucho amor y con mucho cariño a que lo hagas. O sea, métete en tu casa a solas y habla con Dios. Dile, Dios, ven para acá. Yo quiero conocerte tal cual como tú eres. Y yo les garantizo, y no porque sea soberbio, sino porque, insisto, Dios es el primer interesado en que tú lo conozcas. Dios es el primer interesado en que tú lo conozcas. Solo que Él no te puede obligar absolutamente nada porque Dios respeta el libre albedrío. Eso también lo hemos hablado. Hazlo así. Mira, Dios, ven para acá. Como tú eres. Yo quiero conocerte como tú eres. Entonces no se trata de conocimiento de alguna persona, sino de lo que la misma Biblia habla. La Biblia te enseña a cómo conocer de Dios en orden. Y cualquier persona, sea quien sea, que diga algo que esté fuera de lo que está en la Biblia, yo particularmente, yo con mucho amor y mucho respeto lo sigo escuchando, pero de ahí para adelante no me interesa. Porque resulta que prefiere guiarse por o lo que aprendió de alguien más, o porque la tradición le enseñó, pero esa persona normalmente cuando es así, no tiene realmente un conocimiento de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Tú, que me estás viendo y que me estás escuchando, date a ti mismo la oportunidad de conocer a Dios a través de la Biblia. Y si ya tienes rato conociendo de Dios, pero te choca lo que yo te digo, porque resulta que yo te lo digo de forma natural, y porque resulta que yo de repente digo cosas que chocan con lo que la tradición enseña, date a ti mismo la tarea. Epa, yo estoy leyendo la Biblia de forma ordenada, sistemática, de tal manera que yo pueda entenderlo, o yo simplemente me siento y leo la Biblia y no entiendo ni papa, pero bueno, estoy leyendo la Biblia. Tampoco se trata de eso. Se trata de que lo que tú estás leyendo realmente te esté enseñando y tú te estés dando cuenta realmente del carácter de Dios, quién es Dios, que cómo Dios te ama con un amor muy loco y que definitivamente lo que dice la Biblia es verdad. Yo les he hablado del libro de Más que un carpintero, que a mí me ayudó mucho porque nos ayuda a entender de que lo que está en la Biblia es verdad. Léanlo, Más que un carpintero. Yo ahorita lo estoy leyendo de nuevo, lo he leído poco a poco, no es que, no es que me senté a leerlo, sino que leo un capítulo y así voy poco a poco. Se los recomiendo, es muy bueno, Más que un carpintero, para que vean cómo ustedes pueden entender que lo que está en la Biblia es verdad. Porque de eso, por ejemplo, tú puedes ser lo que sea, ateo, agnóstico o religioso de cualquier religión que sea, católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, lo que seas, no pasa nada. Pero yo te motivo, como te digo, a que tú te des la oportunidad de buscar de Dios a través de su palabra. En el caso de los testigos de Jehová,
En el caso de los mormones, miren, yo no pretendo tener la razón y siempre se los he dicho. Pero, por ejemplo, en el caso de voy a poner un ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, agarra el libro que ustedes tienen como Biblia y compárenlo sinceramente con la Biblia que tenemos los demás cristianos, digamos. Y se van a dar cuenta de diferencias que son importantes. Y métanse ustedes y háganle el estudio a de dónde sacan esas diferencias. Porque yo he hablado con testigos de Jehová que me dicen que bueno, lo que pasa es que los códices, un cuento raro ahí, que al final ni siquiera se dan cuenta de que eso que le explicaron tiene validez o no. Tanto el mormón como los testigos de Jehová, dense la oportunidad a ustedes mismos, hagan lo mismo que les decía, hablen con Dios. Dios, ven para acá, tú eres real. ¿Cómo es el tema de conocerte a ti? Ayúdame, por favor, ayúdame. Y Dios lo va a hacer, de repente no en un ratico, de repente no mañana, pero en cualquier momento va a ocurrir que Dios te va a ayudar. Porque a mí me pasó. A mí Dios me ayudó a conocerlo verdaderamente. Yo al principio, y creo que se los dije, no, mentira, pero yo hace años, mira, a mí me decían el persignón. En el trabajo, cuando yo trabajaba hace años en una empresa, a mí me decían el persignón, porque eso era todo, para todo yo me persignaba. O sea, yo iba a levantar pesas, me persignaba. Porque a mí me gustaba mucho Dios. Y entonces era esa necesidad de conocer de Dios. Entonces, a través del tiempo, ay, Bertal, esto no es por aquí, esto no es por allá. Oh, no estoy diciendo que persignarse está mal o no, eso es cuestión de usted. Si ustedes están esperando que yo les diga algo que está mal o que está bien, conmigo no es. Yo lo único que les voy a intentar enseñar es cuáles son las herramientas y cuáles son los pasos que ustedes pudieran o no seguir para conocer de Dios. Y después, bueno, ustedes verán qué hacen si sabes, si cuando estén aprendiendo siguen haciendo lo que está bien o lo que está mal. Yo no se los voy a decir porque no soy quien. Yo no soy quien para juzgarte. Yo no soy quien para de manera pública a través de un podcast confrontarte. Yo no. Yo simplemente te digo, mira, Dios es tu papá, Dios te ama y que lo que dice la Biblia es real. Y de hecho hoy voy a una vez más mostrarte lo que a mí me funcionó para poder entender lo que dice la Biblia. Eso sí es mi función. Pero de decirte, mira, que tú tienes que dejar de hacer esto otro, yo no, porque no es mi función. Hace poquito escuché algo que me encantó, que hay iglesias, no es que estén mal, simplemente que es como cuando tú llegas a una feria de comida. Está la opción de pollo, está la opción de pizza, está la opción de carne, está la opción de sushi. Y así somos en las iglesias, hay opciones. Siempre y cuando mantengan la misma columna vertebral, las periferias son cuestión de gusto. A mí particularmente no me gustan ciertas cosas de otras iglesias que he ido y que me provoca salir corriendo, pero yo no estoy diciendo que está mal. Que no me cuadra porque a veces esas periferias o esas costumbres, como por lo menos el tema de vestirse de una manera particular o hablar de una manera particular, ahuyenta a la gente que no conoce a Dios, son 3 puntos y aparte. A mí personalmente me da bronca. Pero no quiere decir que está mal. Que yo estoy diciendo que está mal, no. Pero sí es una realidad que eso la gente lo ahuyenta, no le gusta. A la gente que no conoce a Dios, ese cliché no le gusta. Pero siempre y cuando mantengan la misma columna vertebral, está bien. Son opciones, como les digo, como cuando uno llega a una feria de comida, lo entendí hace poquito y me encantó. Esa idea me encantó. Entonces la iglesia como tal, mientras mantenga la columna vertebral, está bien. Las periferias son lo que a mí no me cuadran necesariamente. Se me fue la idea de lo que estaba hablando, pero lo que sí es una realidad es lo de la Biblia. La Biblia, ya me acordé, que la función que yo tengo es simplemente, yo no te voy a decir si está mal o está bien o qué es lo que vas a hacer. Yo no. Tú date la oportunidad a buscar realmente. Por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones tienen la Biblia, que no necesariamente es la misma de la de siempre, y aparte tienen otros libros.
Es la Biblia, punto. No son otros libros que fueron, no, es lo que está en la Biblia más nada, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? Que hay, digamos, hay religiones o hay iglesias o hay, este, sí, eso, iglesias que, no, es la Biblia más no sé qué, es la Biblia más otra cosa, más otro libro. Yo particularmente no estoy de acuerdo porque tú puedes ser quien sea, pero sigues siendo un ser humano. En cambio, la Biblia, escrita por seres humanos, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Y hay, de hecho, yo lo voy a poner por aquí, hay un esquema que ha salido últimamente, lo he visto varias veces, un esquema que hace el tema de las referencias cruzadas. Y es imposible que en el periodo de tiempo, en 1600 años creo, 1600 o 1200, no me acuerdo, que es el periodo de tiempo que se escribió la Biblia, y de más de 40 autores, sin conocerse y sin ponerse de acuerdo, tienen este montón de referencias cruzadas. Eso es algo que definitivamente es sobrenatural. Más de 40 personas, sí, pero al final realmente todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es una evidencia más de que es imposible que la creación del ser humano sea algo digamos, del azar, de que, bueno, de que apareció de la nada. Pero bueno, eso es tema para otro episodio, digamos. Entonces, la Biblia es lo que te va a enseñar a ti y a mí para yo tener conocimiento. Mire, el desconocimiento es tan delicado y tan grave tan determinante que por desconocimiento se muere la gente. Yo lo anoté porque aquí lo voy a colocar igualito, aquí, de este lado, aquí. En Isaías, en la Biblia, Isaías capítulo 5, versículo 13, habla del desconocimiento, cómo hizo que el pueblo se muriera. Y después, un poquito más adelante, en otro libro de la Biblia que se llama el libro de los cifrinos, o sea, mal chiste, Oseas, capítulo 4, la primera parte del versículo 6, también habla de cómo el desconocimiento hace que la gente se muera. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Lo anoté porque de pana no quería que se me olvidara. Y fíjense, insisto, que el desconocimiento es lo que hace que la gente se muera, inclusive, de repente no literalmente, pero el hecho de que tú desconozcas algo tan importante como es Dios y de para qué tú estás aquí en la tierra. Y justamente para eso yo estoy aquí hablándote, para que tú ese desconocimiento ya no sea desconocimiento, sino que tú comiences un proceso de conocer a Dios. Insisto, no a través de lo que yo te estoy, es más, se los he dicho, no, ni siquiera me crean a mí, no me crean a mí. Ustedes lo que tienen que hacer es verificar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. ¿Y cómo lo van a verificar? A través de la lectura ordenada y sistemática de la Biblia, porque ese es otro tema. Ya vamos a adentrarnos un poquito en cómo se lee la Biblia. La Biblia no se lee de forma random. La Biblia tampoco se lee desde el principio, como tú pudieras agarrar otro libro, que tú sabes que tú agarras un libro y ¿por dónde empiezas? Por el principio. Bueno, la Biblia lamentablemente no se lee desde el principio como uno por naturaleza pudiera comenzar. La Biblia es un libro que está compuesto por 66 libros. Hay dos secciones principales, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, a partir de esas divisiones es que nosotros vamos a aprender a leer la Biblia. Si ustedes quieren y se dan la oportunidad, este es un método que a mí me funcionó. No pretendo decir que es así, pero sí pudiera ayudarles el día que ustedes se decidan a comenzar a leer la Biblia. Primer paso, primer paso, asegurarte de que tú le diste la oportunidad a Jesucristo de entrar en tu corazón. Eso es el primer paso. Vamos a hacerlo pasito por pasito. Ese es el primer paso. Ajá, pero ¿y cómo sé yo que yo le abrí mi corazón a Jesucristo para que entrara? Ojo, si eres un soberbio, compadre, no lo hagas. Si eres un soberbio,
Si quieres no lo hagas, no pasa nada. Ahora, pero si tú eres un soberbio, pero que tiene sentido común, quiere intentarlo, compadre, hazlo. Hazlo, date la oportunidad. Yo era un soberbio. En uno de los episodios anteriores yo explicaba cuán soberbio era. Y es más, todavía me queda algo, porque tampoco es que soy perfecto y no creo que llegue a ser perfecto. Pero date la oportunidad, como te digo, date la oportunidad. Miren, recibir a Cristo es simple, pero al mismo tiempo es profundo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, vamos a suponer, le estás echando los perros a una chama y la chama te dice, sí, quiero que seamos novios. Fíjense que algo tan simple como un sí, que dijo la muchacha, ahí comienza algo tan importante como un noviazgo. Decir algo, aunque tú lo veas tan simple, a veces trae repercusiones que son infinitamente poderosas, digamos. Entonces, a través de decir, porque una oración que es hablar, a través de decir algo que es simple, puede traer a tu vida algo tan poderoso como es que tú le diste la oportunidad a Jesucristo de entrar en tu corazón. Entonces, para que ese desconocimiento lo agarremos y lo dejemos atrás, el primer paso es que tú te asegures de que tú vas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo? A través de una sencilla oración, pero que aunque es sencilla, al mismo tiempo es poderosa y es profunda. Ajá, pero ¿cómo es la oración, Lucho? Bueno, listo, vamos a hacer una broma. Yo cierro los ojos para orar y ahorita yo te invito cordialmente a que cierres los ojos y vamos a orar juntos. Y vas a repetir después de mí. Como les dije, es sencillo, pero si lo están creyendo y se están dando la oportunidad, es súper pesado. Si tú quieres, repite después de mí, dices, Señor Jesús, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Repito, simple, sencillo, pero al mismo tiempo determinante. Te estoy poniendo un ejemplo práctico. Le echaste los perros a la chama que te gustaba durísimo, jamás te imaginaste que podías tener chance con esa chama. Le dijiste, mira, ¿sabes qué? Me gustaría salir contigo porque me gustas mucho, y quisiera que me dieras la oportunidad de que seamos novios. Y la chama te dice, bueno, sí. Nah, chacho, ¿ves? Ese bueno sí es simple, es súper corto, pero te comienza es determinante, ¿no? Entonces así es también esta oración que acabamos de hacer juntos, que es la oración de fe. La oración de fe en la cual tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, el segundo paso es, ok, ya yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Cuando tengas oportunidad, lo ideal es que apartes un tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que tú determines para que tú empieces a leer la Biblia de forma sistemática y ordenada. ¿Por qué? Porque tú puedes agarrar la Biblia como hacen, digamos, los religiosos. Agarrar, además que no tengo un libro aquí a la mano. Pero imagínate, agarra el libro. No, esto es muy grande. Pero agarra un libro, ¿ok? Lo que hacen los religiosos. Aquí. Ah, no, con los ojos cerrados. Aquí me va a hablar Dios. Y leen un versículo. Ay, Dios me dijo tal cosa. Miren, eso se llama bibliomancia. Y si usted lo quiere hacer, hágalo, no hay problema. Pero eso no necesariamente es lo correcto. Y vamos a hacer un episodio bonus para buscar exactamente los versículos y por los cuales hacer esa práctica de bibliomancia está mal. Entonces, la Biblia se tiene que leer de forma ordenada y sistemática. ¿Por qué sistemática? Bueno, porque resulta que yo no voy a leer la Biblia en una sola sentada, ¿correcto? Ordenada, ¿por qué? Porque bueno, yo voy a llevar un orden sistemática porque yo termino mañana en un capítulo y mañana lo continúo con el siguiente capítulo.
Y si es todos los días, mejor. La misma Biblia es la que te enseña a cómo leer la Biblia. ¿Ok? Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, habla de que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, no me lo sé de memoria, pero arranca así. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra. Imagínense, el desconocimiento puede ser la representación de oscuridad, ¿correcto? Y entonces en una oscuridad, ¿qué necesitas tu bombillo o una luz o una lámpara? En ese tiempo, cuando la Biblia es escrita, una antorcha. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra. Asimismo, yo tengo que agarrar la Biblia. Esa luz, esa antorcha me va a sacar de la oscuridad en donde yo estoy en este momento. Ajá, ahora ven para acá, ¿cuál es el orden? ¿Y por qué? Yo, me quedan 10 minutos, vamos a ver cómo hago para que en estos 10 minutos para rendir. Epa, si el audio se escucha mal es porque este micrófono es de los baratongos, porque de alguna manera pues quisiera disminuir ¿se acuerdan del ruido de los carros? Bueno, así que perdón por eso, pero bueno, ajá, estamos grabando con lo que por lo menos hasta los momentos hay. Ok, entonces, agarran la Biblia, entiendan de que tiene el Antiguo Testamento, que es la primera parte, y que en este momento no nos interesa porque apenas estamos comenzando a entender y estudiar la Biblia, y aunque en el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo, a nosotros nos interesa como cristianos tener de base a Cristo. En donde se habla realmente de Cristo es en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es el enfoque? El Nuevo Testamento. Ok, listo. Me enfoco en el Nuevo Testamento. Me olvido por ahora del Antiguo Testamento. Aunque leer Salmos y Proverbios está buenísimo, pero como les digo, en el episodio bonus pudiéramos hablar un poquito más de eso. Ok, me enfoco en el Nuevo Testamento. Por ahora el Antiguo Testamento solamente me va a ayudar para tener ciertas referencias, pero en donde realmente yo voy a conocer de Jesucristo es en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento a su vez tiene 3 subdivisiones que, aunque no están tan marcadas como el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí se pueden apreciar porque son 3 diferentes formas de escribir. Están los 4 evangelios, uno escrito por Mateo, uno escrito por Marcos, uno escrito por Lucas y uno escrito por Juan. Después vienen las cartas o epístolas, que es una persona. Ok, los evangelios son como biografía. ¿Qué es una biografía? Ustedes saben que es una biografía. Una biografía es alguien que escribe las vivencias de ese otro alguien. O incluso yo puedo escribir una biografía de mí mismo. Pero en este caso, como los que escribieron lo hicieron después que Jesús muere y resucita, entonces de alguien hablando de otro alguien. En este caso, Mateo y Juan, que eran discípulos directos de Jesús, escribiendo de Jesucristo. Y después Marcos y Lucas, Marcos discípulo de Pedro, Lucas discípulo de Pablo, también escribieron desde su punto de vista la vida de Jesús y la hacen en una biografía, que esa biografía se llama Evangelio. ¿Por qué Evangelio? Ya lo hablamos, Evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué es una buena noticia? Porque teníamos una rolo de deuda impagable, Jesucristo la pagó por ti y por mí, eso es una muy buena noticia. Bueno, Lucas, por ejemplo, un dato chévere, Lucas era médico, era doctor. Entonces, por lo menos en el caso de Lucas, el tipo tiene una forma de escribir diferente. Saben que normalmente las personas, los médicos, son normalmente, como estudian más, no sé qué, tienen incluso una manera diferente de escribir. Ahora, de estos 4 evangelios, eso es un dato pendejo, pero para que más o menos aprendan un poquito más de lo que sabe la mayoría, porque incluso la mayoría no sabe eso. Ajá, entonces, de esos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay uno por el cual vamos a empezar, pero ya va. Primero vamos a hablar ahora de las cartas o epístolas. Las cartas o epístolas son
Pablo principalmente, porque hay otras personas que escribieron también cartas o epístolas. Pablo es un pana que él no conoció personalmente a Jesús en carne y hueso, sino que la Biblia explica que se le apareció a Pablo particularmente. Y por cierto, él mismo dice que el último es él a quien se le apareció. Y ese Pablo le escribe, por ejemplo, a, digamos, a un pueblo que se llamaba Corinto. Entonces, la primera carta de Pablo al pueblo de Corinto. Entonces, primera de Corintios. Después la segunda. En caso de Corinto, perdón, escribe dos cartas. Está la carta a los romanos, está la carta a los filipenses. ¿Qué es los filipenses? Bueno, había una ciudad que se llamaba Filipos. Entonces esa gente, los que estaban ahí como que haciendo vida, conociendo a Cristo, Pablo le manda una carta a la gente de Filipos y se llama la carta a los filipenses. ¿Ok? Ahí ves que vamos aprendiendo, es didáctico. Este episodio fue didáctico, así como yo hice el de la Biblia la vez pasada, pero ahorita con un poquito más de producción, porque yo le voy a poner las cosas por acá bien chévere, o voy a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, en el mismo Nuevo Testamento hay una tercera parte. Esa tercera parte es algo que no ha pasado todavía y es lo que normalmente yo recomiendo que no lean el Apocalipsis. Y entonces yo me acuerdo cuando yo estaba más chamo, lo primero que uno lee es el Apocalipsis y uno queda más enredado. Entonces, esa parte es una parte que no ha pasado. O sea, son las revelaciones de algo que no ha ocurrido. Y que yo particularmente motivo a la gente, no hace falta que por ahora lo lean. Igual que el Antiguo Testamento. Por ahora, lo que van a salir es más enredados si se ponen a leer eso. Entonces, yo voy a comenzar por el Nuevo Testamento. ¿Por dónde? Por los evangelios. ¿Por cuál? Bueno, la lógica te dice por Mateo, y si quieres lo haces así por Mateo, porque Mateo es el primero de los 4. Sin embargo, por un tema de cercanía, el más cercano a Jesucristo era su discípulo amado que se llamaba Juan. Entonces, por un tema de cercanía, se enseña a que arranquen por el libro o por el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Y por qué Evangelio? Porque resulta que Juan también escribió cartas, esta primera, segunda y tercera de Juan. Como estamos hablando de que va a ser ordenado, ese tema va a ser ordenado, entonces por eso se arranca por Juan. Después de Juan viene Hechos de los Apóstoles. Todavía no. Termina Juan, te vas para Mateo. Lees Mateo, Marcos, Lucas y vuelves a pasar por Juan. Cuando tú vuelvas a pasar por Juan, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios está viva. Porque resulta que tú leíste ya leíste Juan, pero cuando la lees por segunda vez, tú dices, ya va, pero esto estaba aquí, ¿en qué momento? Y es como que si te lo cambiaron. Y eso es lo bonito de leer la Biblia. Entonces, importante que no lo dije al principio, y no por cliché, no por dogma, no por rito, no porque es un rito, no. Es simplemente, acuérdense que la Biblia es un libro, no el libro como tal, sino el contenido es sobrenatural, porque es lo que Dios dice, es la palabra de Dios. Entonces, antes de leer la Biblia, está bueno que hablen con el autor, que es Dios, pues obviamente. Entonces, antes de leer la Biblia, cierren los ojitos. Espíritu Santo, ayúdame por favor a entender tu palabra. Háblame a través de tu palabra y ayúdame a conocerte a través de tu palabra. Porque la palabra es lo único que va a hacer que no venga ningún charlatán, ningún soberbio, ningún religioso gafo a decirte cuatro cosas y te deja más confundido, que fue lo que pasó con esta pana, que esta cliente, que la chama dice como que mira, pero yo no entiendo esto porque resulta que me dijeron esto. Hay un proceso. Ese proceso tiene que cumplirse para que tú no quedes confundido. Entonces, por eso, aquí lo hablamos. Quisiera hacer un bonus, ¿vale? Para hablarlo con un poquito más de detalle. Será para dejar el episodio con 40 minutos, 41 minutos, y poder cerrar. Entonces, después que terminas de leer Juan, otra vez, ahí arrancas para las cartas o epístolas. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿te acuerdas de Lucas, que acabo de mencionar Lucas? Lucas, voy de vuelta, el tipo era un duro, ¿vale? Era un médico.
él escribe Hechos de los Apóstoles. Y entonces escribe cómo fueron los primeros años de la iglesia cristiana como tal. Espectacular. Como les digo, es súper interesante. Qué lástima que a veces la gente no quiera conocer a Dios por este montón de dogmas, este montón de estupideces religiosas que tanta bronca por lo menos a mí me da. Pero bueno, si caíste aquí y me escuchaste hasta aquí, date la oportunidad y te vas a dar cuenta que es una nota. Bueno, Hechos de los Apóstoles, después Romanos, 1 y 2 de Corintios, hasta que llega a la última carta de epístola que fue escrita por Judas. ¿Se acuerdan que los católicos le prenden una vela a San Judas Tadeo? Bueno, ese San Judas Tadeo es hermano de sangre de Jesús y él fue esa fue la última carta del Nuevo Testamento. Después viene Apocalipsis, que como le digo, no hace falta. Si lo quieren hacer, háganlo, pero no hace falta. Entonces, llegan hasta Judas y se devuelven y hacen el proceso nuevamente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, vuelven a pasar por Juan, Hechos, Romanos, hasta Judas. Y hacen eso por lo menos unas 3 o 4 veces. Al mismo tiempo, el tercer ya recibieron a Cristo, ya están hablando con Dios, diciéndole y pidiéndole que te ayude, ya están leyendo la Biblia, y después la otra parte es buscar una iglesia saludable. Una iglesia saludable, y la única manera de conseguirla es decirle a Dios, Dios, ayúdame a conseguir una iglesia saludable. Si ustedes lo hacen de esa manera, créanme, o sea, no, créanme, pero no me crean. Es decir, yo los reto a que lo hagan. Y se van a dar cuenta que Dios es real. Porque si yo he querido es en serio, yo no quiero seguir haciendo esto y ustedes lo saben. Pero la necesidad es tanta que es como que no, mira, hay que hacerlo. Entonces, si yo lo estoy haciendo, a pesar que a mí lo que me escuchan son como 5 o 6 personas, y eso frustra, como se lo he dicho muchas veces, pero hay que seguir haciéndolo. Así que háganlo, muchachos, háganlo. Dense la oportunidad de conocer a Dios realmente como Él es, porque no se van a decepcionar. Conocer a Dios como papá es lo mejor, es liberador. Si por lo menos tú tienes rato escuchando de Dios y estás como que con un peso encima porque piensas y dices que Dios es un juez que lo que hace es castigarte, no. Dios es tu papá y Dios te ama. Y porque te ama, quiere cuidarte. En este tiempo de gracia, Dios es papá. En este tiempo de gracia, conoce a Dios como papá y conoce a Dios como papá y entiende de que tu papá te ama. Más adelante, mira, es más adelante, pero ahorita es entender de que Dios es tu papá y que Dios te ama. Me dio muchísimo gusto saludarlo. El tiempo en este episodio se me fue volando. Porque como les dije, quiero hacer media hora, 35 minutos, exagerando, 40, ahora ya van 43. Entonces, nada, espero que el audio se escuche bien, de verdad, que a veces como que, no sé, espero que se escuche bien. Acuérdense de suscribirse, acuérdense de compartir compartir, digamos, en sus redes sociales o agarren el link y lo coloquen en sus estados si les gustó. Si no les gustó, no pasa nada. Pero la idea es que mucha gente entienda y conozca a Dios desde un punto de vista natural. Que la siga pasando bien, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Chao.